Bien, Ya está grabando. estamos ahora sí, estamos grabando la clase. Vamos a compartir pantalla. Lo que les decía a los que recién ingresaron era que, nada, que hoy, por esas cuestiones de la tecnología, me aparecieron todos muteados. Así que nada, cualquier duda o lo que quieran, me lo mandan por el chat. ¿Sí? No, pero no lo voy a poder escuchar, pero buenas tardes. Ujú. Sí. Tengo una cosa. ¿Dónde abriste el Zoom? Ujú. Vamos a probar a ver si los pueden desbloquear un segundo. Hola Erika. Mejor, hablamos mucho y cerrar. Sí, no, bueno, pero si no sabes qué va a cerrar, no sé. Ahí voy a ver si mientras arrancamos, si me pueden ayudar a desmutearlos, si no, seguimos así. Lo que les decía era que hasta el martes empezamos a ver el método transformativo dentro de la mediación familiar. Hoy vamos a comenzar a ver y a conocer este famoso método que es el circular narrativo, que es el método que nos trae Saracó, ¿sí? Es el famoso método que se introduce en nuestros procedimientos de mediación. ¿Sí? Y yo ahora les preguntaría, ¿qué es el método circular narrativo? Y seguramente tienen un montón de cosas para comentarme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero mientras tanto, y mientras esperamos que puedan mutearse, yo les voy diciendo que es un modelo en el que mejor se focaliza la construcción y la narración de nuevas historias. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nosotros nos encontramos como mediadores frente a la narración, frente a las historias que nos cuentan las partes, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es que se descentralicen en esas historias que traen, con esas emociones, con con lo que implica, con todo lo que traen en sí, y puedan empezar a narrar nuevas historias. ¿Para qué? Para que se produzca esto del cambio, que es lo que busca este tipo de modelo. No dejan crecer a las personas, a la vez posibilita la construcción de nuevas historias, donde el protagonismo recae en la persona y no en el contexto. Nos dice, sentir, pensar y hacer son 3 características del ser humano, a las que se le añade una cuarta, la construcción y la narración de historias. Me preguntan si me oyen, ustedes sí me oyen, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí. Perfecto. Sí. ¿Ellos? Sí. Ah, perfecto. Y ahora ustedes ¿Ahí me escucha? Sí. Perfecto, entonces. Ah, ¿Me escuchás? te oigo. Erika. No estoy sola. Sí, fuerte y claro. Bueno, buenísimo. Genial. Solucionado entonces. Solucionado. Houston, Texas, está solucionado. Bueno, ahora sí, ahora podemos empezar de nuevo. Bienvenidos a todos. Y otra vez gracias por entender la situación particular. Bueno, entonces, les decía, esperen que... dijimos, veníamos de trabajar con el método transformativo el martes pasado, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar en este famoso método que nos trae la COP, que es el método circular narrativo, que hasta el momento dijimos que es un método que se focaliza en la construcción y la narración de nuevas historias. ¿Bien? O sea, intenta desestabilizar a las partes para que las partes empiecen a tener otro tipo de protagonismo, ¿sí? Y aparten de lo que traen consigo y puedan construir nuevas historias. Por eso habla de que el ser humano también no solamente siente, piensa y hace, sino que también construye y narra. Bien, acá tenemos una reflexión que
que traemos a colación, que ahí dice que todos los pensamientos se traducen en palabras, las palabras llevan a la acción, las acciones repetidas se transforman en hábitos, los hábitos moldean el carácter, y quien siembra un carácter recoge un destino. Bueno, es interesante, y está muy lindo para compartir, ya que lo tenemos. Bien. Este método tiene 4 basamientos. La psicología del yo, que es formulada por Erikson y White, la teoría general de los sistemas, que la venimos tratando, ¿sí? En las primeras clases hemos hablado mucho de la teoría general de los sistemas, y de los subsistemas, y la familia como sistema, ¿sí? La causalidad circular, de las pautas de interacción, y la construcción de historias. ¿Correcto? Bien. En cuanto a la psicología del yo, está formulada por Erikson y White, el mediador se propone reforzar y facilitar el aprendizaje de las funciones del yo a través de liberar, estimular, orientar la motivación de la persona a cambiar. Fíjense lo que nos dice, liberar. Eso nos da una pauta, ¿no? Este tipo de sistema, este tipo de modelo. Busca que la gente se libera, o sea, vamos a buscar, de alguna manera, siempre decimos que buscamos el caos, ¿no? Que la gente intente sacar de sí lo que trae adentro. Bienvenida, Vivi. El mediador busca junto con la persona reducir sus temores, su ansiedad, para ello apoya y estimula su esperanza de mejora, disminuyendo la tendencia a recurrir al mecanismo de defensa inoperantes, aumentando por eso la zona de conciencia liberada del conflicto. ¿Qué hace el mediador? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué hacemos nosotros como mediadores? Ahora que los tengo y me pueden escuchar y me pueden responder. ¿Qué buscamos ahí? ¿Qué generamos con las partes? Empatía. A ver si Con confianza. empatía, muy bien, claro. Generamos la empatía para que la parte se confianza. Muy bien. También me ¿Quién imagino me que puede para que se definir relajen. qué quiere decir ser empático? ¿O qué significa ser empático? ¿O qué es la empatía? Ponerse No, en el no, lugar no, del otro. Entender, Despacito. tener Vamos a la ver. capacidad de ponerse en el lugar del otro. Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, Interpretar. sí. Exacto, interpretar lo que al otro le está pasando para poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es una capacidad. Perfecto, sí, es verdad. Es lo que ustedes hicieron conmigo ayer, que pudieron ser empáticos y entender que pasaba por una situación un poco complicada, y hoy estar acá contentos de poder volvernos a ver. Eso no es ni más ni menos que la empatía que ustedes generaron para conmigo. Así que yo hoy estoy contenta, más allá de la situación por la que estoy pasando, de poder estar acá y de volver a compartir. Reconocer lo que le pasa a la otra persona. Algunos lo llaman como, o lo definen como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sí, tal cual. Tratar de... Ujú, Sí, tal cual. Bueno. perdón, dificilísimo. Sí, Dificilísimo. obvio. Hay una entrevista que está en internet que Sí. Carl Roger, que es un contemporáneo a la par de Freud, cuando le demuestra a él, bueno, otro tipo de terapia, donde le dice que con una persona de origen africano, él Sí. decía, tuve que desarrollar mis capacidades, así lo llamó, mis capacidades empáticas a la mayor potencia para poder llegar a entender lo que esta persona me estaba diciendo. Porque en la Sí. televisión, viste, que dice, empatía, empatía, así como. Es como, qué sé yo. Yo a veces cuestiono cuando te dicen, Dios te bendiga, entonces no sé si me está diciendo Dios te bendiga o andá allá, a lo tuyo. ¿Me entendés? Entonces, Es con Dios y si no solo. claro, yo creo que es un desafío para el mediador ser empático. Es un desafío tremendo. Para mí, no sé. Pero vos ¿Qué pensás, ¿qué piensas? genera la empatía? Vos como mediador, o inclusive como, bueno, capaz en tu caso como terapeuta, ¿no? ¿Qué Sí. generas con la empatía en el otro? Que se sienta como...
No, de alguna manera, o sea, tengo que hacer sentir que está cómodo y que Claro. igual depende la circunstancia del problema que me esté contando. Por ejemplo, si en mi caso, por ejemplo, mis padres murieron cuando yo tenía 17, 18 años. Viene una persona y me cuenta que le murieron los padres a los 20, yo lo entiendo por completo. Pero Claro. de ahí que, por ejemplo, venga una persona y me diga, no sé, qué sé yo, una mujer y me dice, porque a mí me golpeó. Y la primera reacción que a mí me da es bronca, pero no sé si la puedo llegar a entender. Porque, o sea, a eso voy. Es el desafío de tratar de desarrollar las capacidades empáticas, la mayor potencia, para tratar de entender que una mujer fue golpeada. O en el caso de un hombre golpeado, lo mismo también. No sé si se Sí, que entiende. ejercieron violencia física para con esa persona, correcto. Claro, Sí, claro. entiendo a lo que vas y a lo que te referís. Esa entrevista que vos decís, no recuerdo bien, pero sí, tuve tenemos que legitimar a las partes, correcto, pero tuve la oportunidad de verla y es bastante Buenísimo. fuerte, Sí, sí, es muy fuerte. fuertísimo. Y eso que estás recreando, bueno, después también contaba un montón de cosas y historias y anécdotas que pasaban en África, Sí, que le costaba mucho entender porque no es lo que habitualmente pasa. Sí, sin duda. claro. Bien. Bueno, Bueno, pero por ahí Por ahí, arrancamos. por De ahí ahí también arrancamos. por ahí puede ser también el Dale. tema de generar la confianza entre las partes, porque no solamente es la parte para que genere esa confianza para poder sacar lo suyo adentro, sino también generar la confianza entre dos personas que no se conocen, entre el mediador y, digamos, la otra parte, para que se genere ese vínculo de conversación. Seguro, también eso es una tarea del mediador. Pero en este caso que nos estamos aferrando a la idea de la mediación familiar, generalmente las partes se conocen, salvo que se trate de una revinculación, por ejemplo. No, yo me refiero, por ejemplo, a uno mediador que uno conozca como más o menos el problema, pero para poder, a ver, ¿cómo lo digo? Introducirse o poder generarle esa confianza a la parte para que se pueda abrir al mediador, con esas charlas previas, es como que se necesita esto, por eso hay que ser empático y saberle entrar, digamos, a la persona, saber caerle bien. No es lo mismo que yo vaya y le cuente a una persona que me parezca osca que una otra persona que me demuestre abierta o me demuestre algún tipo de interés o comprensión. Por supuesto. Y también esto de la escucha activa, ¿no? De también Exacto. manejar el tema de la escucha activa constantemente, Exacto. no solamente generar la empatía, sino saber escuchar. Claro. Sí, creo que todas las herramientas que contamos. Sí. No, yo creo que considero que la empatía no es ponerse, digamos, a sufrir junto al otro, ¿no? A tener una actitud sufriente, sino comprender lo que le pasa, pero siempre desde una distancia y con el rol que cada uno tiene, ¿no? Pero tener una capacidad de comprensión, de poder ponerse en el lugar del otro. Hay que saber diferenciar. Sí, hay que saber nos estaríamos alineando. Exacto. Claro, nos estaríamos alineando con el otro. La doctora Abogado, que la tengo ahí en pantalla, va a saber de lo que me refiero, con la alineación parental y demás, ¿no, Doc? Tenemos que dividir, tenemos que separar esas aguas. Está perfecto lo que vos decís. Porque muchas veces nos pasa a nosotros como abogados de familia o como abogados del niño, donde uno a veces escucha el discurso de los chicos y están muy llenos de palabras de adultos. Sí. Claro, sí. Entonces hay que separar, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del otro, sí, pero no hay que alinearse con el otro, porque si no estaríamos tomando una postura y dejando de lado la objetividad y la neutralidad que nosotros como mediador tenemos que pregonar. Perderíamos la subjetividad, ¿no? Perdón, perderíamos la objetividad y seríamos subjetivos. Igual te entendí, se nota, ¿no? Sí. Sí,
es así, perdemos la objetividad y estaríamos indudablemente desnivelando la mesa, porque ya veríamos al conflicto desde otros ojos, desde los ojos de una de las partes y no desde la afuera. Exacto. Ya sabríamos Bien. desde el inicio de la conversación que Claro. el final, y tratar de llegar a una solución, ya está como un sendero hacia una de las partes. Está Ese es el destinado. tema. Claro, Exacto. estaría destinado, y ya encontramos culpables, bueno, como que ya Claro. pusimos todo en cabeza de una de las partes y sería complicadísimo. Pero bien, sigamos adelante. Entonces dijimos, por un lado teníamos psicología del shock, que es lo que venimos hablando, y después la teoría general de los sistemas, que de esto ya venimos hablando en las clases anteriores, ¿sí? Donde nosotros decimos que la familia es un sistema complejo, ¿no? Y donde los miembros de la familia también forman subsistemas dentro de la familia, hablamos del subsistema conyugal, del subsistema filial, del subsistema parental y demás. No vamos a ahondar mucho en esto, pero las personas se encuentran insertas en un sistema, ¿sí? Para este tipo de modelos circular narrativos, siendo los miembros de este sistema interdependientes. Hemos hablado un montón al respecto. Bien. El tercer basamiento es la causalidad circular, ¿sí? Donde el modelo clásico de la ciencia considera que la causalidad es lineal, ¿no? Así se nos la presenta. Y en cualquier situación dada, a toda causa corresponde un efecto. O sea, nuestras acciones van a tener consecuencias, ¿bien? Y para entender las causas que dieron origen a ese efecto o a esa consecuencia, basta alterar las variables por las que, por una de las variables hasta que se aísla el factor que produce el hecho particular. O sea, lo que nos dice el modelo clásico es eso. Situación, ¿sí? Causa, igual consecuencia, en principio. Sin embargo, lo que podemos decir, si se trata desde la premisa de que los aspectos significativos del sistema solo pueden comprenderse examinando el sistema como una totalidad, es necesario considerar que el estudio de las causas de las cosas desde un punto de vista diferente. O sea, nosotros tenemos un modelo clásico, causa, efecto, causa, consecuencia. Este modelo va a empezar a hablarnos de algo totalmente diferente, por eso se llama causalidad circular. Nos habla del sistema como un todo, ¿sí? No podemos decir. Por eso dice que el sistema que nosotros, el sistema de familia, interactúa entre sí. Si bien de una perspectiva lineal tiene sentido hablar acerca del comienzo y del fin de una cadena, en estos términos carece de sentido en los sistemas de los circuitos de retroalimentación. En un círculo no hay comienzo ni fin. Por eso habla de... ¿Sí? La teoría general de los sistemas considera la causalidad es un proceso circular. Que por esto de la interacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema grande que está inserto en otro sistema que es la sociedad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de eso. Uy, mira, se cayó Andrea. Ahí volvió. Y a su vez, dentro de ese sistema familia tenemos otros subsistemas. Entonces no podemos hablar de algo lineal, tenemos que hablar de algo en conjunto. ¿Vamos bien? Párenle cualquier cosa. Vamos bien. Sí. Vamos bien, ¿no? Esto es teoría igual. No es más que desmembrar la teoría. Después vamos a ir a la práctica, va a ser mucho más rico, más sencillo, más dinámico. Nos va a pasar que cuando lo hagamos aplicado va a ser diferente. Pero mientras tanto, por esto tenemos que pasar, ¿no? La teoría general de sistemas Hola, no se escucha. Erika, te fuiste. Yo no escucho. recurrir a cierto. ¿Cómo? Sí, se va No la se señal. escucha. Claro, ¿No me oyes? recién te cortaste, ahora se te escucha, pero recién se cortó. ¿Y cómo se...? A ver, esperen. Déjenme ver. Hay alguien que hizo una pregunta.
Ahí se escucha perfecto. Perfecto. ¿Alguien preguntó algo? Quiero ver qué preguntó. Ahora vamos a eso. Ya vamos a llegar. Bien, bueno, seguimos con las conclusiones. Dijimos que demostró que todo conocimiento de los acontecimientos externos proviene de relaciones que existen entre ellos, o sea, dentro de este sistema. Y que un ser humano recurrirá siempre a buscar las explicaciones de los cambios producidos entre él y el objeto externo. Bueno, y era el ejemplo de saborear la lengua un líquido dulce. Lo externo, ¿qué es? El líquido dulce que ingresa al sistema y que nosotros internamente con la lengua le saboreamos. Eso. Bien. Dice, cuando saboreamos un dulce podemos en marcha la circularidad. Al saborear un líquido dulce, lo deslizamos con la lengua. Yo cuando estaba viendo los Power para esta clase, leía esto y automáticamente mi lengua saboreaba en el paladar algo que no tenía, como para visualizarlo, ¿no? Como que uno... Pero bueno, sí, deslizamos por la lengua dando lugar a descargar impulsos nerviosos, de los cuales deducen el sabor y otras características. Tenemos de tal forma datos sensoriales que permiten apreciar diferencias entre objetos externos y nuestras afirmaciones sobre los cambios producidos en las relaciones que entablamos a partir de dichos cambios. Esto se llama circularidad. ¿Sí? Bien, es decir, que nuestros datos sensoriales iniciales son siempre derivados primarios, es decir, afirmaciones sobre las diferencias existentes entre los objetos externos, o afirmaciones sobre los cambios que se producen en la relación que tenemos con ellos. ¿Qué creen que signifique esto? Que acabamos de ver. Esto de que las partes en la mesa, ¿no? ¿Sí? Vienen con una idea externa respecto de la otra parte, ¿correcto? No sé si puedo decir algo. Es como cuando estamos en una reunión y uno tiene que activar todos nuestros sentidos para tratar de interpretar a través de la mirada, a través de los gestos, a través de expresarse. Sí. Es como utilizar todo para poder desmembrar de a poquito ese conflicto e ir identificando a cada una de las partes, porque siempre en la conversación encontramos que uno es agresivo porque encuentra que la respuesta del otro capaz es altanera. O sea, es ir desmembrando a través de todos nuestros sentidos y aplicarlo eso para tratar de, bueno, obviamente ayudarlos a ellos, activar la escucha, ser empáticos en toda esa situación. No sé, me parece. No, seguro. Y aparte, imagínense, cuando nosotros escuchamos a las partes y hacemos el famoso, ¿cómo es que se dice? El famoso parafraseo. Parafraseo, muy bien, exactamente. Y en el parafraseo, ¿qué hacemos? Sacamos la connotación, ¿no? La connotación, Sí. lo que Emotiva. ponen las partes. Claro. Claro. Y la parte que sacó para afuera lo que le pasaba, con toda esa connotación negativa, con todo eso que traía, que de repente escucha lo mismo de otra persona. Eso que sacó para afuera le vuelve. ¿Ve cómo se recircula? Le vuelve, y cuando le vuelve, lo escucha ya lo escucha de otra manera. Y es diferente. Lo que provoca en la parte... Sí, decime. Es de construir su historia. A ver, es lo mismo que dijo la doctora Abogado, pero utilizando todas estas herramientas, es sacarlo de la historia con la que vienen armadas ellos y hacerlo, bueno, con esta herramienta de escuchar la misma, mediante el parafraseo, sacándole todo lo emotivo, devolverle la historia sin todos estos contenidos para que la reinterprete. Entonces ahí la reconstruye. Y de alguna manera se autoescucha. Exacto. Porque está escuchando de boca de otro lo que trajo
a la mesa de negociación, digamos. Y a su vez, la otra parte, que es el externo, escucha lo mismo que trajo el contrario, digamos, la parte con la que se está enfrentando, y lo escucha desde otro ángulo. Ah, bueno, no está tan mal quizás. ¿Por qué? Porque ya no me dijo que la culpa es mía, ya no me dijo que a mí no me interesa. Entonces, al escuchar, no solamente provoca un cambio en la persona que se está escuchando su relato, sino a su vez va a provocar un cambio en la otra persona. Sé que si yo miro así, porque los estoy mirando a ustedes. No por otra cosa, miro para el costado porque los miro a ustedes, que los tengo en la pantalla de la computadora. Bien, lo que se percibe es la diferencia y el cambio, ya a la vez, la diferencia es una relación. La circularidad es el reconocimiento, mejor dicho, la convicción de poder obtener de la afuera una auténtica información solamente si se trabaja con estos fundamentos. La información es una diferencia y la diferencia es un cambio en la relación. Seguimos. En la circularidad narrativa se enfatiza el aquí y el ahora, porque es en el aquí y en el ahora que se puede apreciar la conexión entre los elementos. Esto es general, Vamos a ir avanzando rápido. Bien. Cuarto, la construcción de historias. Nosotros dijimos que vienen con una historia que se tiene, como dijo Fede, se tiene que deconstruir, ¿sí? Y después tenemos que volver a construir historias. ¿Correcto? La construcción de historias contiene argumentos organizados en secuencias temporales y lógicas, que a las veces son decepciones de hechos y otras son interpretaciones de los hechos que ocurren en determinados contextos. Ojo, porque muchas veces lo que pasa es que el típico esquema de la comunicación, que tiene que ver mucho con la interpretación del otro. Por eso nosotros estamos actuando como mediadores, porque generalmente lo que hacemos, ¿qué somos como mediadores? Somos elementos, o sea, nosotros estamos para ayudar a la comunicación de las partes. ¿Sí? Facilitadores. Facilitadores de la comunicación. Facilitadores de la comunicación. Muy bien. ¿Vieron cómo me agarré? Estoy con un cambio menos. Si siempre voy en quinta y estoy en cuarta, pero vamos avanzando. Paciencia que avanzamos. Hay un punto, perdón. Los hechos que ocurren en... ¿Cómo? Hola. ¿Quién habló por ahí? Sí. Yo te hago una pregunta, por ejemplo, que yo al menos ¿Quién me está hablando? Raúl. ¿No aparezco? Te reconocí esta vez. No pareces. Te estuve hablando antes. Es verdad. Bueno, lo que pasa es que a veces mi parte de actuada no, lo que yo digo que yo a veces lo que hago, que no sé si se hace en la mediación, es cuando la persona, porque hay personas que hablan tranquila y otras que hablan por demás. Entonces la freno y le digo, no te puedo seguir, espera un poquito, porque no te puedo seguir. ¿Eso se hace? ¿Lo hacen o no? Generalmente depende, porque por ejemplo, si la parte está hablando y habla rápido, capaz que uno toma una intervención y le dice, bueno, vení, vamos despacio. Pero cuando uno para la parte para decirle que vaya despacio, lo mejor que puedes hacer es decir, de alguna forma, tratar de parafrasear hasta donde llegó. Entonces, vos lo que haces es decirle a la parte, bueno, yo te escuché hasta acá. Lo que te pido es que a partir de ahora vayas más lento, así podemos comprender. Salvo que no entienda nada, ¿no? Porque puede pasar, que te habla tipo, está tan nervioso que habla rápido. Si lo paraste al principio y le dijiste, bueno, vamos más despacio, está bien. Ahora si por ejemplo, no sé, lo estás parando a mitad del discurso, ¿sí? Es importante que él entienda que no es que no lo estás escuchando,
sino que la idea es que todos lo escuchemos y que podamos entender lo que nos está diciendo. Por ejemplo, lo puedes parar y darle ese momento. Claro, porque si vos le decís, no, para así no te entiendo nada, es como diciendo, bueno, pará, pero yo me estoy abriendo. No te entiendo, no digo yo, hablar. No te entiendo, no digo. Yo digo que no te puedo seguir. No, porque ya lo sé, sí. A mí me ha pasado con pibes que, por ejemplo, empiezan a hablar, viste, que pará un poco, o sea, no te puedo seguir. No le entiendo nada. ¿Entendés? Realmente, las partes que vienen en la mediación, al menos a mí nunca me tocó nadie que sea muy verborrágico. Al contrario, a la gente le es reacia hablar a veces, le cuesta un poco. Porque no, es más común que una de las partes quede callada y solamente hable el abogado, y que después en algún momento sienta la necesidad de hablar y vos te des cuenta y le des la palabra. Yo generalmente, y es lo que se estima, siempre se le pide a las partes que cuenten el por qué están acá, ¿sí? Y que tengan el relato, y escuchar el relato de las partes en primer lugar. Pero muchas veces pasa que no es así, que es el abogado el que habla, porque la parte está tan o nerviosa, o tiene miedo, o pasan un montón de cosas, entonces lo que provoca eso es que, nada, ¿cómo es que se dice? Vos lo que haces es, primero lo escuchás al abogado y después una vez que la parte escuchó a su abogado, le das la palabra, porque es importante también escuchar a las partes. Porque si no, no tenemos el objeto que tenemos como mediación, que es precisamente que las partes lleguen a un acuerdo. El acuerdo tiene que salir de ellas. Si nosotros no las escuchamos, nos quedamos solo con el relato del abogado. El abogado está para acompañar, pero es mucho más rico cuando son las partes las que traen la historia. Bien. ¿Entendimos? Más o menos. Llegan a veces con mucha carga. Miren, esperen que la voy a buscar desde acá. Me parece que estoy hablando desde la computadora y no desde el celular. No sé por qué, pero me late. Me late que estoy hablando desde la computadora. Pero por las dudas mantengo el celu. Llegan a veces con mucha carga ansiógena. Lo veo en el estudio y trato de hacerlos bajar un poco, dice Susana. Hablando yo más pausado y poniendo en práctica la comunicación no verbal. ¿Sí? Eso es una técnica. Lo usan mucho los profesores. No es mi caso, ¿eh? Pero de que cuando están en un aula, los alumnos que empiezan a hablar muy fuerte o que no escuchan, lo que hace el profesor que baja la voz y habla pausado, como que tiene una voz neutral, bueno, eso es una técnica también. Y la otra parte, automáticamente, generalmente lo que sucede, sí, bueno, bien, entonces me entiendes, Susana, bajan. Eso es una técnica que se utiliza mucho. Como un profe así, habla cada vez más bajo, ¿sí? Es interesante. Después cuando tengan la posibilidad también lo pueden utilizar. Si ven a alguien que levanta mucho la voz o que siempre que no haya escalada, ¿eh? Cuando hay una escalada hay que intervenir. Pero si uno ve que levanta la voz o que se pone medio así a gritar, uno lo que hace es, bueno, y pone un poco de paño frío a la situación. Bien, sigamos. Entonces estábamos en la construcción de las historias. Dijimos que contienen argumentos, organizados en secuencias temporales y lógicas, que a veces son descripciones de hechos y otras son interpretaciones de los hechos que ocurren en determinados contextos o escenarios, con personajes que cumplen roles, y son esos roles la razón de determinados comportamientos que sirven impulsivamente para consolidar el rol. Esas historias son más o menos estables, pero cuanto más estables son, más encerrados en ellas quedan las personas. Son fragmentos que contienen argumentos organizados en secuencias temporales, interpretaciones de hechos y o comportamientos que encarcelan a las personas y las hacen vivir su propia circularidad narrativa. Perfecto. Dice, los conflictos más comunes a resolver en la narrativa circular: la legitimación, ¿sí?, de las partes, el poder, ¿sí?, cuando hay
diferencia de poder entre las partes, el autoestima, que es lo que hablábamos la semana pasada del empowerment, la identidad, del reconocerse, las expectativas, los atributos e inhibiciones. El modelo de Sarah Koch. Como venimos hablando, se fundamenta en la psicología del yo, se apoya en las teorías postestructurales de la narrativa, trabaja como para modificar la historia que cada parte creó. Orienta, libera y estimula. Fíjense, trabaja para modificar la historia de que cada parte creó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una de las partes va a venir con una historia. Capaz estamos hablando de lo mismo, pero cada uno va a tener su visión. Entonces ahí es donde el modelo circular narrativo trabaja, a donde apunta, a transformar eso. Erika, ¿Sí? tengo una consulta. Mira, Sí, yo esto en algún lado de la bibliografía que había, lo leí, pero no lo tengo bien identificado en dónde. Pero suponete que a una persona le damos las herramientas con el empowerment todo y vemos que ya el problema es más profundo. O sea, que notamos que sí o sí hay que derivarlo, es un problema interno, no, o sea, es intra. Sí. Ahí deberíamos, que veremos que está muy desestabilizada la situación de poder, ahí sí podríamos suspender, digamos, la mediación para solicitar algún tipo de ayuda externa psicológica. O sea, que el tipo se nivele, vuelva a su ser y después lo volvemos a llamar. O sea, en ese sentido. Sí, sí, nosotros podemos también. Como existe la posibilidad de apoyos externos, de peritos, en este tipo de mediaciones de las familiares, si no tenemos una comediación con algún profesional, porque en todas las provincias no se da, o en todos los lugares no tenemos la posibilidad, lo que sí se puede hacer es decir, bueno, frenás, cuando ves esta situación que vos planteás, lo que se puede hacer es pedir una audiencia privada, y en una audiencia privada hablar con la parte y sugerir, si les parece, posteriormente es, bueno, la ayuda de algún profesional, de orientarlo para que, porque también tampoco puede mandar a todo un psicólogo, obviamente, así porque sí, a trabajar, pero capaz que podés tomarnos un cuarto intermedio, agarras la agenda y generalmente ves los puntos que tenemos a favor en la mediación, o sea, ves en qué coinciden las partes. Decimos, bueno, esto, dice, eso lo vimos en la teoría de en esto coincidimos, bueno, estamos de acuerdo con que los niños necesitan de ambos padres, estamos de acuerdo con que, estoy hablando de algún ejemplo sacado de la galera, ¿no? Pero estamos de acuerdo con que los lunes a la mañana. Bien, hasta acá lo vamos a seguir adelante, propongo que paremos, hagamos un cuarto intermedio, y nos volvemos a ver, no sé, en un mes, para ver cómo esto que nosotros abordamos se llevó a cabo, y si hay que hacer alguna modificación, y vos en la audiencia privada le dijiste esa parte que notaste que necesitaba algún tipo de apoyo, lo orientaste y le propusiste quizás de que tenga, capaz le puedes preguntar si tiene alguna ayuda de algún profesional. Perfecto, a veces pasa que uno le pregunta y te dice, sí, empecé terapia, te dice. Bueno, entonces, sabiendo que empezaste terapia y que hace poco que lo hiciste, yo voy a proponer que nos volvamos a encontrar así vos tenés posibilidad de trabajar esto. Si estás trabajando de hacer una comediación con un profesional, seguramente va a ser más fácil porque el profesional te va a decir, o va a poder orientar eso. Pero si estuviese solo, sí. Claro, pues la duda mía, ¿sabes en qué radicaba? En el tema, suponete, yo viste que nosotros venimos mucho con los plazos, para tampoco dilatarlo. Obviamente que esto se hablará con el juez y con todo eso, pero digo, bueno, un mes es un tiempo prudencial más o menos para que haya algún tipo de avance, eso es lo que voy. Pero perfecto. Claro, vos podés decir, bueno, pero podés hacer, por eso, si fuese así, podés cerrar la mediación con un acuerdo parcial por el tema de plazos. La cerrás con un acuerdo parcial, invitando a que las partes se van a volver a juntar, entonces vos no perdés el plazo, porque hiciste el acuerdo. Existen algunas herramientas así también en cuanto al procedimiento que te ayudan a poder avanzar. ¿Sí? Tampoco son
somos magos, Sí, y magos, vamos a resolver el... No somos todavía, pero bueno, sí, todo lo que podamos ayudar y colaborar, siempre uno tiene que estar dispuesto. No sé, por ejemplo, Perfecto. no sé, a mí me pasa muchas veces que yo a las partes les digo, les cierro el acta sin amparo, les digo, si ustedes en algún momento necesitan pedir la reapertura, me avisan. Si llegan a un acuerdo antes de entablar la demanda, me lo dicen, y si lo quieren cerrar acá en mediación para que yo le abro la mediación, uno siempre se dispone porque para eso Predispuesto. estamos. Exactamente. Sí, sin duda. Perfecto. Hay que estar predispuestos. Permiso, hacer un ratito de grabación. Sí, como no. Seguramente ya se fue. Bien, entonces dijimos que se fundamenta en la teoría del yo. ¿Sí? Se apoya en las teorías postestructurales de la narrativa. Trabaja para modificar las historias que cada uno trae, o que cada parte creó. Orienta, libera y estimula. Bien. Bueno, ¿quién es Sarah Cobb? Vamos a qué contribuyó y demás. No hace falta. Pero sí decir que valora la construcción de las narrativas que cada parte ha realizado en base a 3 criterios. El primero, la coherencia narrativa. ¿Sí? Bien, elementos que componen la coherencia narrativa: la trama lógica causal, los roles de cada uno de los personajes, los temas, los motivos del conflicto, el contexto con narrativas anteriores que se mantienen latentes, pero por no haber sido resueltas, ¿sí? Fíjense lo que tiene en cuenta, lo que nos dice que tiene que tener en cuenta en cuanto a la valoración de esta construcción narrativa, ¿sí? Coherencia narrativa. Pero porque si decís coherente en el discurso, hay algo más, seguramente. El segundo, el cierre narrativo. El cierre narrativo está formado por 2 factores: la plenitud de la narrativa y la resonancia cultural. Y el tercero, la interdependencia narrativa o la teoría de la responsabilidad. ¿Cuál es la función del mediador? Modificar las historias o narrativas construidas y elaborar historias mejor formadas. El mediador ayuda a percibir una realidad diferente, ¿sí?, de la connotación con la que vienen las partes, o de las historias de cada parte, y crea una nueva realidad que deja a las personas libres. O sea, lo que intenta este tipo de método circular narrativa es liberar a las personas por eso que traen. ¿Sí? Por eso habla de la liberación, del escuchar y del escucharse constantemente. O sea, que vengan con lo que traen y que se vayan con algo diferente. Proceso metodológico. Entonces, tiene que ver un poco con el orden con el que se lleva adelante la mediación. Primero, siempre recepcionamos a las partes. Bueno, eso es lo que hacemos habitualmente. Después tenemos lo que nos dice este método, dice la sesión pública para establecer las reglas del juego e identificar el problema. La primera pauta de establecer las reglas del juego es el famoso discurso de apertura, donde decimos cómo vamos a trabajar, cómo se va a llevar adelante la mediación, de qué consta, hablamos de todo lo que venimos diciendo. Identificar el problema es escuchar el relato de las partes, precisamente. Esto no quiere decir, porque muchas veces sucede, que el primer encuentro, ¿sí?, a veces, no siempre, hay gente hay mediadores que utilizan esto de el primer encuentro hacerlo en reuniones privadas. O sea, el primer encuentro con la parte hacerlo en una reunión privada, tener una reunión privada con cada uno. Eso tiene que ver con la forma de trabajar de cada uno de los mediadores, y a veces tiene que ver con el planteo en el sorteo. Quizás es una mediación prejudicial y nosotros vemos de qué trata la mediación y sabemos que va a ser un tema difícil de llevar y de abordar. A veces es preferible primero escucharlos por separado y después sí hacer la reunión conjunta o la sesión pública, y si no, directamente avanzamos sobre la reunión en conjunto, ¿sí? Pero en principio estos primeros 2 pasos del proceso tienen que ver con esto. Tercero, habla de las sesiones privadas, donde destacamos los intereses
desarrollo de las necesidades, brainstorming, ¿sí? El caucus como comediadores, no siempre tenemos la posibilidad de comediar. Alguien está levantando la mano. ¿Quién levanta la mano? Analía. Ana. Ana. Está muteada, a ver si la desmuteo. Ana, estás muteada, ¿sabes? Si querés hablar, desmuteate y te escuchamos. Bien. Luego de las sesiones privadas y esa supuesta, que puede darse o no, reunión con el comediador, otra sesión pública o otra sesión conjunta, con intervención y revisión de las opciones y construcción del acuerdo. Y después, por último, la implementación y control del acuerdo, que no siempre se puede llevar adelante, ¿no? Porque nosotros como mediadores no vamos a revisar que se lleve adelante el acuerdo. Es raro. Eso pasa cuando tiene que ver mucho este método si lo utilizamos, por ejemplo, en una mediación privada y no en una mediación prejuicial. Para la mediación prejuicial lo que tenemos, como bien decía Federico, tenemos plazos, o sea, es medio complicado que se lleve adelante todos estos pasos. Por eso está bien tenerlos presentes como método en sí, pero saber de que no siempre se van a dar todos, y que sean precisamente uno tras otro encajados y ordenados, porque no siempre va a pasar. Pero bueno, en principio el proceso y el método es este. De todas maneras, el acuerdo plasmado obraría como un título ejecutivo. Supongamos en el caso del alimento que no lo esté cumpliendo, bueno, listo, señor juez, mire. Ejecuta. Exacto. Exactamente. Exacto. Exactamente. Se ejecuta y al estar nosotros como veedores de alguna manera, certificamos hasta inclusive la firma de ese acuerdo y necesitan, como en un acuerdo privado, de certificar, o sea, pasar por el proceso de reconocimiento de firma. O sea, Claro. Simplemente se ejecuta, ni más ni menos. Bien, bueno, miren, este cuadro es interesante. La diferencia es entre el modelo de Harvard, ¿sí? Esto de ganar-ganar, o el de negociación pura, y el modelo circular narrativo. Entonces nos trae a diferencias. El modelo de Harvard diferencia a las personas del problema, mientras el modelo circular narrativo reformula roles e intenciones. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el modelo de Harvard diferencia a las personas del problema? Porque se basa en el problema. Vamos a resolver esto. ¿Correcto? Vamos a ir foco en los intereses y no en las posiciones. El modelo de Harvard. Bueno, ¿qué es lo que querés? No, eso es lo que vos me decís, pero yo quiero saber. Método de la naranja, ¿se acuerdan el ejemplo de la naranja? Básicamente es eso. Modelo circular narrativo, construir la lógica de la posición. O sea, intenta buscar el porqué, ¿sí? La posición de esa parte. No solamente en escuchar y ver cuál es la posición, sino buscar más allá. El modelo de Harvard, inventar opciones de beneficio mutuo, ganar-ganar, ¿sí? El modelo circular narrativo, construir, planificar escenarios futuros. O sea, no necesariamente con el modelo circular narrativo vamos a resolver absolutamente todo, pero sí vamos a empezar a encaminar y a encauzar. El modelo de Harvard crea criterios objetivos y el modelo circular narrativo desarrolla la historia para interpretar el acuerdo. Y por último, la función del mediador para el modelo de Harvard es conseguir acuerdos, ¿sí? De mutua composición. Yo no sé si recuerdan cuando estudiaron el modelo de Harvard, la SOPA, la famosa SOPA, el punto de inflexión y demás, pero bueno, tiene que ver con esto. Lo que busca el modelo siempre es el acuerdo. Mucho más frío, digamos, de alguna manera, ¿no? Y el modelo circular narrativo, por el contrario, la función del mediador es cuestionar las historias para flexibilizar las posiciones y responsabilizarse de la toma de decisiones. El mediador atenderá... Sí, ¿quién habla? Perdón. Florencia. No. Flor. Es imposible en una misma mediación hacer como un mix de ambos modelos.
son incompatibles. En una parte de las clases grabadas nombraban que es imposible. En la práctica que se pasa puede es que, ir y venir, porque uno siempre al fin y al cabo va buscando los intereses. Y buscando tal vez criterios objetivos para resolver dilemas y demás. Y la verdad es que en algún momento, por eso tenés el modelo transformador, que vieron cuando empezamos a hablar del modelo transformador, dijimos que era un mix. Claro. ¿Sí? Entre todos los modelos, de alguna manera, vos implementás, quizás podés implementar al principio un modelo circular narrativo, donde empezás a empatizar con las partes, empezás a que las partes busquen dentro de sí, empiezan a ver el problema con otros ojos. En definitiva, después podés pasar a un modelo de Harvard, donde vas a buscar el acuerdo. Bueno, listo, ahora que ya sabemos cada uno qué es lo que pretende y demás, busquemos soluciones. Claro, ok, sería como secuencial. eso. Fantástico, gracias. De nada. Bueno, entonces dijimos que el mediador atenderá especialmente a las palabras claves. A las palabras claves las que necesitamos cuando estamos en el proceso de escucha activa, ¿sí? Estas palabras son aquellas que tienen alguna significación especial para el que narra la historia, ya sea por la interpretación de las mismas o por el contenido emocional puesto en ellas, las cuales pueden transformarse en una puerta que nos permita cambiar las narrativas. Le voy a preguntar a Raúl o no sé si está Marisa por ahí, no la vi. Pero esto me suena mucho a cuando uno se analiza, ¿no? Que generalmente el psicólogo suele tomar nota de esas palabras que uno dice, ¿no? Raúl, ¿andás por ahí? No está. Para que lo Sí, necesito. estoy. Me estaba asustando. Encima que no te veo. No, bueno, porque tengo un lío acá. Bueno, no sé si ahora me veo o no. Sí, ahora sí por te lo, Se le general. se le cortó 2 veces. ¿Eh? Sí, no hay problema, puede pasar, pero ya estás acá otra vez. Raúl, esto que estamos diciendo de las palabras claves. Sí. Sí, en el relato siempre hay una palabra clave, siempre. Y por lo general, si una persona viene, esa palabra clave la va a decir varias veces. Entonces tenemos que captar, por eso es la importancia también de que se habla de la escucha activa, ¿no? Porque tenemos que estar, no se nos tiene que escapar. Básicamente, qué sé yo, hay significantes por ahí, en el caso de Lacan, cuando trabaja en los significantes que son muy preponderantes y que en algún momento la persona cuando lo habla lo agota. No sé, es como cuando, no sé cómo poner un ejemplo. Te voy a pedir que lo repita. ¿Cómo? ¿Se corta? Hola. Sí, se corta un poquito. Se corta un poquito. No. Ahí Bruno nos está diciendo, lo de las palabras clave se toma como significado o significante. No, significante. Entonces, para mí es significante. Sí, es significante. Y es significante que es agotado, en este caso por el paciente, el consultante o como lo quieran llamar, lo agota, llega un momento que lo agota. Es cuando yo estoy hablando de alguien y digo bronca, ya está agotado, o sea, pará un poco porque no hay más lugar. Ya te entendí, le tenés bronca. Claro, exacto. No lo refuerces más. Claro, tal cual. Bien, ¿vieron qué importante que haya audio? Porque esto nos enriquece, es lo que siempre les digo. Bien, seguimos avanzando. Fundamentación teórica del nuevo modelo circular narrativo de mediación. Bueno, ¿ven por qué lo llamaba a Raúl? Bueno, a Raúl, a Martín también, que anda por esa zona. Nos falta ahí Marisa, que seguramente nos habrá podido conectar. ¿Por qué? Porque tiene aportes de la terapia familiar sistémica. Y nos dice que hay 3 modelos de mediación. La tradicional, que es justamente esta la de Harvard, se centra en el acuerdo y no en las relaciones. ¿Sí? El transformativo, que es el que vimos el martes pasado,
que se centra en las relaciones entre las personas y no se preocupa por el acuerdo. Yo tengo un videíto que si mañana no tenemos problema de conexión, se los voy a pasar, es muy interesante, en realidad es de los Simpsons, pero está bueno para ver esto del sistema transformativo. Y después el sistema circular narrativo, que es el que estamos atravesando hoy, que está orientado tanto a las modificaciones de las relaciones como al acuerdo en sí. La terapia sistémica se basa en el concepto de que no es necesario cambiar la totalidad del sistema, ¿sí? La introducción de un cambio, por pequeño que sea, si es mantenido, produce efectos en la totalidad del sistema. Y por ese motivo ha implementado lo que se llama las terapias breves. Las construcciones que ésta ha aportado a la mediación son múltiples. Por ejemplo, las ideas sobre la construcción del problema y el análisis de las soluciones intentadas, las técnicas de abordaje de las terapias breves, reformulación, reencuadre, connotación positiva, etc. Las técnicas de preguntas circulares, no la tengo Marisa, pero siempre me pregunta por el tema de las preguntas. Yo no recuerdo si en el transcurso del curso vamos a ver preguntas. Pero después, si quieren, en algún momento, si nos queda tiempo, podemos hablar de las preguntas en la mediación, para que le interese. Después avisan. Nuevos aportes sobre la terapia narrativa y la técnica del equipo reflexivo. Bien. Entonces, construcción de problemas y análisis de soluciones intentadas. Decimos que hay dificultades, ¿sí? Dificultades y crisis. ¿Bien? Los dos tipos de problemas. Las dificultades son aquellos problemas en los que es suficiente con aplicar la conducta contraria a la que es definida como problema. Hace calor, prende el aire acondicionado. Hace frío, encende la estufa. Si no tenés aire, ¿no? La crisis, ¿sí? Son aquellos problemas en los cuales la aplicación de la conducta opuesta no disminuye, sino que aumenta el problema creando uno nuevo. Por eso dice, ejemplo, de cuando un familiar intenta animar a otra persona deprimida, no solo lo evita, no solo no evita que éste se deprima, sino que crea un nuevo problema porque la persona puede llegar a sentirse culpable por su depresión. Erika. No. Sí. Escucho. No, ahí volviendo a anterior. En dificultades. Volvemos. En dificultades yo le pondría entre paréntesis importante. Y en crisis le pondría urgente. O sea, sí. Una dificultad es importante que de alguna manera se atienda, pero una crisis ya es más urgente. Sí, porque, sin duda. Como dice abajo, dice, si cae en una depresión o cae en cualquier tipo de patología ya un poco más grave, ya esa prevención que le das vos, pues lo tratás de forma más urgente, evita que la persona caiga en un peor estado. Seguro. Eso es lo que yo creo. Es correcto, de hecho lo que nos plantea acá es que la dificultad se puede solucionar fácilmente. En cuanto a la crisis, claro, tenemos que estar más atentos, ¿no? Exactamente. Y entender más profundamente cómo actuar para no generar esto de hundir a la persona. Capaz que por querer hacer un bien terminamos hundiendo a la persona. Tenemos que tener un poco más de cuidado cuando actuamos. Sí, sí. Bien. Bueno. Aportes de la terapia familiar sistemática. Tenemos 3 formas fundamentales de enfocar mal los problemas. Atenti. Intentar una solución negando un tema, que un problema lo sea en realidad, o sea, la negación, ya lo tenemos como primer problema. Esto recibe el nombre de simplificaciones terribles. La inundación ocurrió solamente por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos. No sé, pudo haber ocurrido también porque las tapas de desagüe no estaban destapadas, porque no se hizo la infraestructura que tendría que haberse hecho,
porque no hubo, ¿no? Bien, o sea, negar. No vamos a hablar de política, por favor, se los pido. 2. No, porque aparte somos varias de las provincias, podemos estar mucho tiempo. Segundo, intentar un cambio cuando desde el punto práctico la dificultad es inmodificable o inexistente. Se intenta una solución cuando no se debería. Este tipo de problema recibe el nombre de síndrome de utopía. Llegué. Acá estás, Vivi. Bien. Esperen, me fui. Así les compartimos el ejemplo. Vimos que el síndrome de utopía. Todas las personas que sufren trastornos alimenticios tales como anorexia, quienes no aceptan su propia fisonomía o buscan soluciones que resultan perjudiciales. Bueno, pone dentro de este síndrome de utopía ese ejemplo, de las personas con trastornos alimentarios. Bien, ahora sí. Y el tercer mal enfoque sería intentar un cambio, pero a nivel equivocado. Por ejemplo, en una crisis se intenta un tipo de cambio para una dificultad, ¿no? Que es lo que vimos al principio, entre la diferencia entre crisis y dificultad. A esto se le conoce como la paradoja pragmáticas. Ejemplo, cuando un padre, por temor a ser autoritario, evita poner límites a sus hijos y termina por entrar en una situación intermedia en la que quiere que sus hijos se porten bien, pero no puede mandarlos, resultando de esto una cantidad de soluciones paradójicas que solo incrementan el conflicto. Se me ocurren miles de ejemplos. Pero bueno, seguimos. Ahora sí, seguimos con el aporte de la terapia sistemática. La construcción de problemas y análisis de soluciones intentadas, las soluciones que se han intentado pero no han resuelto el problema, muestran dos características principales. Generalmente, con mis hijos más de una vez me pasa, sí, a todos. Generalmente constituyen o agravan el problema, sí, es que la vean mi tía Flor. Y el haber sido probada sin haber solucionado marca su indiferencia, de manera que no se deben volver a probar. Perdón, su ineficacia. Bien, entonces decimos que las dos características principales de estas soluciones intentadas, bien, es que constituyen o agravan el problema y que una vez probada su ineficiencia no deberían volverse a probar. ¿Correcto? Bien. Después, en segundo lugar, la técnica de abordaje de las terapias breves, la reformulación, reencuadre y connotación positiva. En cuanto a la reformulación, decimos que es necesario aclarar que la realidad como única verdad no existe. Alguien dice que la realidad es relativa, ¿no? Se me ocurren muchas cosas. Se aplica el dicho, depende del cristal con que se mire. O depende de los ojos de quien la mire. Estaba esperando que alguien estaba esperando que alguien aporte algo más. Pero sí. No, y es verdad. Hecho, hay varias realidades, ¿no? Sí. Y lo mismo que la verdad, cuando decir la verdad no existe, la verdad es relativa, depende con el ojo con que se lo mire. Exacto. Y en un proceso judicial, ¿sí? Que en última instancia el que va a valorar la verdad va a ser el juez, ¿no? En cuanto a la prueba probatoria y demás. Raúl, te corté, perdóname. No, es verdad lo que estaba, no sé quién estaba hablando, que hay diferentes verdades. O sea, cada uno tiene su propia verdad y también tiene su propia razón. Porque a cada persona cuando se encasilla en una razón, ¿sabés lo que yo, a ver, me permito decir esto? Hay una cosa que no me gusta en la terapia sistémica, no es que esté en contra, no de otra corriente de la psicología. No. Pero yo veo, viste, que en el texto dice, y intenta cambiar, no hay que cambiar a nadie. O sea, veo a esta mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Bueno, no sé. No, Sara Cobo. Sara, sí. Sí, yo lo he visto y lo he leído y todo, pero a mí lo que no me gusta cuando ellos ponen
que dice que hay que cambiar. Yo no tengo que cambiar a nadie, yo tengo que escucharlo. Tengo que escucharlo, tengo que escuchar su afición, tengo que escuchar cuál es el problema, tengo que saber la raíz, si hay una raíz de la cosa, cómo fue, y llegar a un estado donde la persona me diga, bueno, mirá, esto es así, porque lo elaboré, porque ella lo elaboró, no yo elaboré por ella. Claro, pero esa es la ¿Entiendo? concepción, Raúl, esa es la concepción personal. Yo lo entiendo así, que lo que busca en realidad es cambiar la concepción del problema, no de lo que siente la persona, sino es la concepción que Lo que tengo de pasa determinada es que realidad. el problema es parte de uno. Yo coincido con lo que dice Raúl. Cuando nosotros tenemos enfrente dos personas, uno tiene que siempre pensar que la esencia de cada uno de ellos es la esencia. Uno puede adaptar un pensamiento, una actitud. Es muy difícil cambiar. Cambiar lleva años de tratamiento y personalmente considero que intentar cambiar a una persona es hacer casi perder un tiempo, porque en algún momento esa persona va a volver a ser lo que es ella. Vamos a ir a una cosa muy chiquita, el que es mentiroso. Lo que pasa es que llega a casa y me dice una cosa que no es, y a los chicos les dice otra, entonces uno va a tratar de mediar para que esa situación, y la persona ya lo tiene como parte de él, que es parte del crecimiento, es parte de la historia de cada uno. Vamos a ir, yo eso fui una cosa muy chiquitita y voy a ir a un extremo que lo trabajo yo. El violador. ¿Cambia? No. Como el psicótico. Nunca. La esencia de las Nunca. personas Entonces, no cambia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa reunión con el problema, más allá de que el problema, es parte de la cosa, y la cosa son las personas, y reconocer que piensan distintos y que son distintos es el comienzo de la solución. Cambiarlos es iniciar un camino que nunca termina bien, porque las personas tienen esencia que es la raíz de lo que fue conformado a través de toda nuestra historia, de cómo nos relacionamos, por cómo recibimos, de cómo nos relacionábamos con mamá, con papá, con el círculo familiar, en el colegio. Es así. Yo también coincido con Raúl en eso de que es preferible intentar alguna otra alternativa, pero el cambiar al otro es esforzarnos como mediadores en un proceso que va a llevar mucho tiempo y que a la larga, más allá de que podamos llegar a un acuerdo que concilie a las partes, a la larga va a volver a surgir. O sea, la esencia de cada uno es la matriz nuestra. ¿Quién va a poder sacar nuestra esencia? Que me saco el chip y me lo cambio, a ver, me compro hoy el chip verde, me pongo el azul, ay, hoy soy otro. No, chicos. Pero sí se puede cambiar la mirada del problema. Yo no iría a un ejemplo extremo como es el ejemplo, bueno, del violador, porque me parece que ahí hay otros factores que en juego, digamos, hay otros factores que bueno, no vienen al caso en el tema de la mediación que estamos tratando. Hay otras cuestiones más profundas. Pero sí yo creo que puede, en algunas situaciones, en algunos conflictos familiares, sí se puede modificar, no sé, no me gusta el término cambiar, sí se puede modificar la mirada que se tiene sobre esa situación problemática. Eso sí se puede modificar, no cuestiones de la personalidad de cada sujeto. Pero sí la mirada que se tiene. La mirada de hecho, es lo que se busca del también, de alguna manera. La mirada, sí. y la mirada y cambiar en relación a ese problema individual es una partecita de todo.
Ustedes Seguro. no miremos una Pero si no, no tendríamos la posibilidad de trabajar y de llevar adelante la mediación. Si nosotros ya de por sí, como nosotros como mediadores, vamos a plantear de que las partes no van a cambiar, si todo esto que nos trae SARACOP son herramientas, no necesariamente vamos a utilizar constantemente el sistema del modelo herramientas que las podemos... no va a haber otro. Claro, exacto. Y herramientas que son justamente para ese problema determinado. Que quizás la persona va hacia otro, hace capaz la vida con otra persona, ese problema va a volver a estar igual con otra persona. Si la otra persona se adapta a ese problema no va a ser un problema para ninguno de los dos. El problema pero igualmente cuando el que tenemos enfrente André, no se quiere adaptar. Sí. Seguro, hay problemas y problemas, porque no es lo mismo, por ejemplo, vos hablabas del padre que miente. Por ejemplo, suponete que hablemos de otra cosa, hablemos del padre que no ve a sus hijos, ¿no? O que los ve esporádicamente, o que pone la excusa del trabajo y demás. Es un problema que quizás podamos abordar este tipo de narrativa, ¿no? Y poder trabajar. Hay ciertas cosas que a nosotros como mediadores nos va a exceder, y más si vienen con una patología. Y esa situación, por ejemplo, cuando los padres a veces no ven a los hijos, sí se puede trabajar las causas, y eso sí se puede modificar. Lo digo por experiencia, ¿eh? Eso se puede modificar. Por supuesto. Sí, yo lo he logrado modificar con terapias alternativas. Con terapias alternativas, con informes, con la capacidad de darse cuenta de que uno a veces solo no puede solucionar esa diferencia. Porque ahí es donde el equipo interdisciplinario actúa, ayuda, aborda la problemática, y ahí podemos trabajar, pero trabajarlo con un papelito, y ahí nos quedamos. Por experiencia puedo decirle que al tiempo empieza a hacer lo mismo, hay que trabajar. Las conductas humanas están grabadas en nuestro ser. Las conductas se reiteran porque son parte pero quizás de... tenemos, chicos, así no nos pisamos, tenemos la posibilidad en ese momento y en esa circunstancia provocar un desequilibrio en las partes y hacer un cambio, porque quizás sea momentáneo, como dice Andrea, muy precisa, muy probablemente el acuerdo ese no sea duradero en el tiempo y siempre tenga que modificarse o pasen cosas externas o circunstancias que vuelvan a traer el conflicto. No, eso no quiere decir que la mediación para nosotros no haya sido exitosa o no haya tenido algún cambio y nos ha provocado un cambio en las partes. Eso también tenemos que entenderlo, porque nosotros como mediadores, si bien cuando llegamos al acuerdo sentimos que no solamente el acuerdo es el éxito de la mediación, quizás ayudamos y no tenemos que sentirnos frustrados si el acuerdo que se celebró no se lleva adelante o se lleva adelante por un plazo y después no se continúa. Quiero darle la palabra a Ignacio, porque lo tengo ahí con la manito. Y después había 2 personas más que quedaron ahí dando vuelta bollando, pero... Hola, profe. Ignacio, ¿cómo va? Soy Ignacio. Yo soy psicólogo. Bueno, hablo un poco también porque por ahí se me mezclaba la cuestión de lo sistémico y el modelo circular, que me parece sumamente interesante. Y que por ahí en ningún momento la meta es cambiar a la vida de la persona entera. Eso sí es imposible. Lo que se están justamente modificando, y el mismo título lo dice, es la narrativa, que es la manera en que voy a contar eso, y por ahí justamente a partir de esas preguntas y las reformulaciones, bueno, de todo el proceso que venimos estudiando, hacer entrar una posibilidad de algo nuevo, que es diferente, porque en algo nuevo justamente aparecen las posibilidades creadoras, pero también pensando en esto de que, ¿no es cierto?, en la diferencia entre mediadores y por ahí psicólogos o espacios terapéuticos alternativos, como decían recién, tampoco la meta con un tratamiento terapéutico es cambiar a la persona, es hacer funcionar un modo en el que la persona justamente padezca un poco menos el síntoma, o pueda llevarse con el entorno, o logre una solución para esa problemática vincular. Vamos a pensarnos en un matrimonio que viene a terapia de pareja, uno no está buscando hacerlo encajar en 1000 parejas más, uno busca que a esa pareja le funcione. Y en ese sistema justamente la narrativa circular es muy buena, porque ayuda a que las partes vean qué le sucede a la otra parte y escuchen también lo que están diciendo, que por ahí en ocasiones también eso, las personas repiten frases,
o historias o relatos que están muy contracturados, yo siempre digo, ¿no? Como muy fijados, y no permiten que las partes a sí mismas incluso, o sea, que uno mismo dice, güey, yo dije eso, sí, te lo dijo. Entonces, eso me parece muy interesante, y que vuelvo a marcar esto que para mí por lo menos es sumamente importante. No se busca cambiar a la gente, lo que se busca es abrir el panorama del discurso, por así decirlo, o abrir la posibilidad de que emerja otra narrativa, diría Cobbs, ¿no? Pero digamos, para poner otra palabra, otros discursos, otros relatos. Es como que a la parte le prestamos otro cristal, ¿no? Exacto. Decimos, bueno, vos venís mirando de esta manera, bueno, ahora ponete los anteojos de... Yo sé que no tiene nada que ver, pero yo, entre todas las cosas que he hecho en la vida, he dado catequesis muchos años a chicos, ¿no? Y había un cuentito, muy chiquitito, que me trae a colación, que se llama Los anteojos de Dios, ¿sí? Donde, nada, Dios en algún momento deja arriba de un escritorio los lentes, porque se los olvida, porque había bajado a hacer algo, uno se lo contaba así a los chicos, ¿no? Y viene alguien y se pone los anteojos, y ahí cuando mira con los anteojos de Dios ve otra perspectiva, y encuentra al Dios misericordioso, bueno, y demás. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Uno no le va a decir cómo tiene que comportarse, pero sí le va a intentar o va a tratar de que tenga otra mirada. Otra mirada sobre lo mismo. Yo pienso lo ¿Sí? mismo. La realidad desde el punto de vista, en este caso, del que tiene enfrente, ¿sí? Para que generar entre las partes la empatía entre ellos. Sentir, a ver, o ¿por qué sirve la circular, por ejemplo? Las preguntas circulares, las famosas preguntas circulares que buscan que la parte se ponga en el lugar del otro. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos una pregunta circular? Le decimos, ¿qué pasaría en el caso de que usted pase por esto, por esto, por esto, por esto, por esto? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo? Entonces a la persona la desestructurás y la haces ver con el cristal del otro, que es lo que nosotros buscamos con esta técnica, ¿no? Miren todo lo que salió. No hacemos mediación para cambiar personas, sino historias. Wow, qué profundo. Pero sí, es así. Sigamos que seguramente en la próxima vamos a seguir con estos temas, porque es largo y extenso, pero vamos a seguir. Entonces hablamos de la reformulación y dijimos que es necesario aclarar que la realidad como única verdad no existe, que la realidad se construye entre el sujeto y que la observa y el objeto observado. Y sin embargo, para poder interpretarlo sí, no te preocupes, Andrea. ¿No hay problema? ¿Me anotás? Sí, por supuesto. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. Nos vemos mañana. Dale. Bien. Sin embargo, para poder interpretar los objetos, el sujeto debe valerse de instrumentos. No hay problema, Karina. Estos instrumentos actúan de la misma manera que las rejas. Dejan pasar información sobre lo externo, pero no logran mostrarlo enteramente. Esperen, ¿eh? Bien. 2. La técnica de abordaje de la terapia breve es reformulación, reencuadre, bueno. Bien, la reformulación. En cuanto a la reformulación, hay distintos tipos de rejas a través de las que percibimos los objetos. La reja pobre, aquella que describe de forma escasa los objetos, imposibilitando su conocimiento. La rígida, que permite pocos o ningún cambio en su forma de percibir, rechaza los cambios que suceden en nosotros mismos y en las cosas. Y la laxa es absolutamente flexible, hay información nueva y se adapta a todos los objetos. Tampoco resulta operativa. La reformulación es la capacidad para ver los objetos con distintas rejas, es decir, adaptar el instrumento a la realidad que queramos observar. La reformulación es generar un efecto que se denomina reencuadre o reenmarque. El marco de un cuadro separa la pared de la pintura, es decir, pone a la pintura en un contexto. Y de esta manera, el reencuadre consiste en la recontextualización. Y por último, después tenemos la connotación positiva, consiste en darle un significado positivo a una declaración o a un hecho negativo, ¿no?
que esto lo venimos hablando siempre cuando hacemos el parafraseo, ¿no? Esto de sacarle la connotación negativa a lo que la parte nos está trayendo en el relato. Ejemplo negativo, este hombre es irresponsable, se presenta tarde a trabajar y no cumple su trabajo en tiempo y forma. Ayer se quedó trabajando hasta las 3 a.m. Lo positivo sería decir, este hombre trabajó ayer hasta las 3 a.m. para presentar su trabajo hoy. Esto muestra un legítimo compromiso con la empresa. ¿Qué hicimos? Sacamos el irresponsable, el que se presenta tarde a trabajar, el que no cumple su trabajo en tiempo y forma, para destacar lo que realmente es positivo, ¿no? Esto precisamente es lo que nosotros trabajamos, el trabajo que hacemos cuando hacemos el parafraseo, precisamente. Esta técnica está basada en el segundo axioma de la teoría de la comunicación y posibilita aclarar los distintos puntos de vista de cada parte. No encuentro en la visión del mundo que vos tenés, o sea, no me encuentro en la visión del mundo que vos tenés, pero acepto que estamos acá para encontrar una mejor forma de manejar esta situación. ¿Bien? Y la externalización, que consiste en consolidar los problemas y separarlos de las personas. Ni las personas ni las relaciones constituyen el problema, sino que el problema es el problema y la relación del mismo con el problema es la necesidad de solucionarlo. Bien. Técnica de las preguntas circulares. A ver, las preguntas circulares surgen de la epistemología circular. Esto implica que no hay una sola causa y efecto, sino que ambos se encuentran unidos y lo que crea efecto puede resultar siendo causa o viceversa. Las preguntas circulares tienen dos funciones principales, que es la obtención de datos, porque cuando le preguntamos qué pasaría o qué piensa, y vamos a ver qué es lo que hay adentro, ¿no? Precisamente. Y la recontextualización. En su forma más sencilla consiste en preguntar a una persona cómo se ve que se interrelacione con otras dos. Algunos temas para confeccionar preguntas circulares. Por ejemplo, tenemos, esto es técnica pura, así que foto, aprovechen. Solicitar a las partes ejemplos de la conducta del otro que definen como problema. ¿Y qué ocurrió antes? Preguntar cuándo se presentó el conflicto por primera vez. Preguntar cuál es la reacción de otras personas ante este problema. Preguntar qué relaciones eran buenas antes y después del problema. Preguntar que incluyan más o menos o antes y después. Preguntar circulares en su confección. ¿Qué piensa usted que él o ella pensó cuando usted propuso esa solución que luego desencadenó el conflicto? ¿Vieron? ¿Qué piensa usted que la otra persona? ¿Sí? Lo ponen en el lugar del otro. Otros ejemplos de preguntas circulares. ¿Qué piensa usted que es lo que la otra parte no puede escuchar de lo que usted está diciendo? No, ¿qué piensa usted de lo que usted está diciendo? ¿O qué no puede usted escuchar de lo que ella está diciendo? ¿Qué piensa usted que la otra persona? Otra. ¿Qué piensa usted que es lo que la otra persona le ha estado queriendo decir y que usted no ha podido escuchar? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de pregunta circular? Vamos, vamos. No sé si es justamente una pregunta circular, pero me pasó en la defensoría en un caso concreto. Era una situación, conflicto familiar, muchos hermanos por una tierra. Y se fijó una audiencia y la jueza ordenó que acerquemos a la audiencia propuestas superadoras del conflicto. Y bueno, justo habíamos hecho con una compañera el curso de mediación inicial y ella le llamó a la parte nuestra que defendemos y le planteó, ¿no?, qué propuestas o qué soluciones plantearía el problema, y cuando le contestó las propuestas que tendría, le preguntó, ¿y vos crees que la otra parte las va a aceptar?
O sea, en el sentido de ponerte en el lugar de la otra parte. Si fueses la otra parte, ¿aceptarías lo que vos estás proponiendo como solución? Y le generó como un clic, ¿no? No, es verdad, no lo aceptaría lo que estoy proponiendo si fuese yo el otro. O sea, lo que hicieron, lo que fue que la parte, que la parte piense qué respondería ante la propuesta, ¿sí?, de esta otra parte. ¿No? Claro, si fuese el otro, no como sí mismo. Y resultó. ¿Qué piensa usted ¿Qué piensa usted que respondería la otra parte ante este planteo? Exactamente. Eso mismo, sí. Y circular resulta, reflexiva, exactamente. Sí, y lo estamos utilizando bastante en lo diario, debo decir, y resulta, es una herramienta que desestabiliza al otro, ¿no? Que le hace pensar y está buena, sí, sí. Sí, mirá, acá Ivana está diciendo, ¿qué piensa usted que la otra persona siente lo que usted está diciendo? También. ¿Hay algún otro que quiera dar un ejemplo? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, si desde el comienzo las partes tienen el sentimiento de protagonismo, esto ayuda a definir el terreno de la mediación como diferente de los tribunales. Aporte de la teoría de los sistemas. A ver, déjenme ver una cosilla. Uy. Acabo sin querer de dejar de compartir pantalla, pero quiero ver cuánto me queda. No me queda tanto, me parece. Creo que estas eran como 50, me parece. Estas eran varias, sí. Pero bueno, daba para charlar. Sí, me quedan pocas. Vamos a avanzar rápido entonces. Así terminamos de ver todos. Dijimos, la física actual parte de la necesidad de estudiar y conceptualizar los diferentes temas en la forma en la que se dan en realidad y no como entes puros, abstraídos del entorno. Por este motivo, se tuvo que desarrollar una nueva teoría de los sistemas. La misma establece que un sistema es un conjunto de objetos, así como las relaciones entre los objetos y sus atributos o características. A su vez, los elementos no se encuentran nunca solos, sino que están en un medio o contexto que se relacionan con el sistema y lo cambia o es cambiado por él. Esto no es nada nuevo de lo que venimos hablando con respecto a la teoría del sistema, ¿no? Solamente volvemos a... Por eso tampoco me quiero quedar mucho en el tema, ¿sí? Así vamos avanzando. Aplicaremos de la teoría de los sistemas a las ciencias sociales. Los objetos de un sistema social pueden ser los humanos, y los atributos, sus conductas, teniendo en cuenta el contexto, o el concepto de contexto, podemos construir una cadena de pequeños sistemas o subsistemas dentro del macrosistema, que es la sociedad. Sí, hasta ahora es todo lo que venimos diciendo, ¿no? Los sistemas que interrelacionen con el medio que los rodea, que se llaman sistemas abiertos, y cuáles son las propiedades que las habíamos visto en clases anteriores, la equifinalidad, la negentropía, vamos a definirla. La equifinalidad, partiendo del origen de diferentes, los componentes del sistema pueden llegar al mismo resultado, y también partiendo de condiciones idénticas, el resultado puede ser diferente. Y la negentropía, la entropía es la tendencia que tienen los distintos componentes de la naturaleza a equilibrarse. Ejemplo, si hay algo caliente junto a algo frío, la temperatura de ambos se estabiliza, neutraliza. Sin embargo, en este concepto no se aplica a los sistemas sociales, porque generalmente cuando existe un desequilibrio entre dos personas, las mismas, por tener posiciones enfrentadas, no tienden a equilibrarse naturalmente. Debe encontrarse entonces negentropía. Ahí está. Propiedades de los sistemas abiertos, la información. La información constituye la moneda corriente de los sistemas abiertos. ¿Se acuerdan que decíamos que son más permeables a la información exterior? Y la retroalimentación. Parte de la información que sale del sistema vuelve a ingresar cerrando un círculo. Aportes de la teoría del observador. El tema fundamental que plantea la teoría es la pérdida de la inocencia.
con respecto a que es posible capturar la realidad de manera objetiva, independientemente de la persona o observador que la percibe. Los objetos son creación de las personas, por lo tanto su experiencia de ellos es subjetiva y no objetiva. Aportes, bueno, acá nos habla de la crisis de un modelo. Aportes de la teoría del observador. En caso de las relaciones entre seres humanos, esta teoría se complejiza porque el objeto a observar, personas en interrelación, es de por sí complejo. Bueno, de eso no cabe duda, ¿no? De que estamos tratando con personas y las personas en sí mismas somos complejas. Cuanto más la interacción entre las partes, ¿no? El observador está complejizado por sus propias matrices, o sea, yo también tengo mis cargas, ¿bien? Ideas, creencias, las cuales han sido desarrolladas a lo largo de su vida. Aportes de la teoría del observador. En síntesis, no existe ninguna unidad de materia que pueda ser observada con independencia de quien actúa la observación. Por esto, el sujeto y el objeto de observación están totalmente ligados. De esto podemos extraer dos preceptos. El observador condiciona al observado, esto en cuanto a la crítica al modelo, ¿sí? Siempre eso. No se puede prescindir del observador. Aportes del construccionismo social. El construccionismo social se ocupa de explicar los procesos mediante los cuales las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo. Y llegamos. Con esto damos por finalizado el tema. ¿Qué piensa usted y la otra persona? Más o menos, esto en resumen, lo que nos trae este sistema circular narrativo, lo que estamos hablando hoy al respecto de que no siempre, no hay un método de mediación, ¿sí? Que sea el más efectivo. Y por cada caso que nosotros vamos a tener adelante, vamos a presentar el que consideremos que sea más oportuno. ¿Está? No tenemos que pensar siempre que vamos a utilizar el circular narrativo o que vamos a utilizar el transformativo. A veces es necesario usar Harvard, a veces es necesario usar... Nos vamos a ir dando cuenta con la práctica. Pero bueno. Estrategia. La estrategia, por supuesto, la estrategia que vayamos a utilizar. ¿Sí? Gracias, Erika, porque había una parte que no entendía. Yo estoy terminando mediación, la especialidad en familia, y ahora me aclaraste algo. Yo tenía esto, ¿no? De que por ahí en familia se utilizaba mucho más la de Sara y no por ahí el resto. No, es de acuerdo a la situación que se presente. Claro, de acuerdo a las circunstancias. Claro. Tal cual, Vivi. Claro. Nosotros nos vamos a ir adentrando según las circunstancias. Voy a hacer, esperen,